Principio, los temas que hoy vamos a desarrollar tienen que ver con el rol del director en general, pero lo vamos a contextualizar al nivel secundario. Y lo que se relaciona con las políticas públicas, ¿no? Porque sin dudas el principal rol que cumplen todos los directores de todas las escuelas de nuestra provincia es la implementación de la política pública educativa en nuestras escuelas. Antes que nada, entonces, me parece fundamental que definamos qué es una política pública y por qué las políticas públicas tienen legitimidad. En ese sentido, en la bibliografía del eje temático 1, que tiene que ver con política educativa, hay un texto que aclara bastante la cuestión, que fue elaborada por investigadores de la Universidad de Florencio Varela, nuestra Universidad Jauretche. Vamos a compartir ahora un esquema de lo que se expone acá sobre las políticas públicas y la legitimidad que tienen las políticas públicas y el rol del director frente a las políticas públicas. Así que eso es lo primero que vamos a compartir. Ahí vamos. Muy bien. Estos investigadores parten de la concepción sociológica de Estado, ¿no? El Estado es el gobierno que ejerce su poder sobre un territorio y los habitantes que viven en él, la definición más básica de Estado. Ahora bien, todo Estado tiene una orientación, y esa orientación depende del poder de turno que ejerce el poder en ese Estado. Tiene que ver con la estructura de clases, la estructura económica, que está íntimamente relacionada con la estructura de clases sociales. Esto lo vamos a ver muy brevemente, simplemente es una introducción, ¿no? Ahora, según el ejercicio del poder por parte del Estado, podemos ver que hay tres tipos de regímenes políticos. El autoritario, el totalitario, donde el Estado es dueño de la vida y fortuna de todos los habitantes, y el democrático, que es el régimen político que por suerte tenemos en nuestro país. Cualquier Estado, ya sea democrático, autoritario o totalitario, ejerce dos monopolios básicos, ¿no? El monopolio de la violencia legítima a través de la burocracia, que son las fuerzas de seguridad, y la determinación de las políticas públicas. El Estado determina cuáles son las políticas públicas que se van a implementar. Y lo hace a través de la burocracia. Por ejemplo, la burocracia del sistema de salud, la burocracia judicial o la burocracia del sistema educativo. Porque en el sentido sociológico del término, nosotros somos parte de una burocracia. ¿Por qué? Porque somos los agentes del Estado que implementamos la política educativa. En ese marco, el Estado democrático tiene su legitimidad por la realización de elecciones limpias y periódicas, que es lo que por suerte ocurre en nuestro país. Y el Estado democrático que ejerce el poder por mandato popular tiene la legitimidad para determinar las políticas públicas que se van a implementar. Hay un marco más amplio, que son las constituciones nacional de la provincia y el marco jurídico, pero la política concreta, siempre sin violar ese marco macro, la determina el poder de turno decidido por la voluntad popular. Y nosotros, como parte de la burocracia del Estado, tenemos que implementar esa política pública. Y el director es el responsable de implementar la política pública educativa en las escuelas. Ahora bien, esto no es sencillo y lineal. En principio hay resistencias, posicionamientos en contra de la política educativa, falta de recursos, que son obstáculos para que esto se pueda implementar libremente, o se pueda implementar tal cual como pretenden las autoridades de turno. Tampoco es conveniente la implementación mecánica, lisa y llana, sin ninguna mediación. No es conveniente ni es la línea política que pretenden nuestras autoridades. Para la implementación de las políticas públicas hay un enfoque prescriptivo que dice que el poder político establece punto y coma todo lo que se tiene que hacer en las escuelas. En caso extremo de centralización,
el caso del ministro de Educación de Francia, que agarraba, miraba la hora y decía: en este momento se está enseñando en todas las escuelas de Francia el reinado de Enrique IV. Eso no es lo que nosotros queremos con la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Si queremos una política educativa presente, fuerte, que establezca claramente los objetivos y los actores responsables de implementar esa política pública, pero que dé cierto margen de autonomía para poder contextualizarla. El mejor ejemplo es el diseño curricular. El diseño curricular es prescriptivo en cuanto a los contenidos. Se tiene que enseñar lo mismo en todas las escuelas de la provincia. En cuanto a los enfoques de las disciplinas, concebimos la historia, la matemática, la física, la química, de acuerdo a unos paradigmas de esas ciencias. También es prescriptivo en cuanto a los paradigmas en los que se para la enseñanza, pero orienta en cuanto a las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación. Y eso da autonomía al equipo directivo y al equipo docente para poder decidir en el marco del diseño curricular y sin salirse de él, cuáles son las mejores prácticas de enseñanza y de evaluación para esos chicos de esa comunidad. Es como un cruce entre lo que determina la política educativa, lo que prescribe y el grado de autonomía que tienen el director y el equipo docente para contextualizarla a ese determinado territorio donde está esa escuela. ¿Entienden? Eso no significa que vos podés enseñar y evaluar como quieras, no, porque hay orientaciones y de esas orientaciones no te podés salir. Es decir, vos podés enseñar la Revolución Francesa a través de la observación de un documental, a través de la producción de un video, a través de un juego de simulación, a través de un texto, pero no la podés enseñar en forma expositiva y evaluarla en forma memorística, porque eso no está dentro de las orientaciones. Tenés un abanico de orientaciones, no podés hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el principal rol que tienen todos los directores de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Son los responsables de garantizar que en esas escuelas se implemente la política pública. Esto no significa que no haya algún grado de autonomía, de mediación por parte de los directivos y los equipos docentes, pero sin salirse de la política pública. Muy bien. Ahora, en cuanto a nuestro marco normativo, la tarea, también les pido que me interrumpan, ¿no? Porque si no se hace muy aburrido. Si hay algo que expliqué mal, algo que no me entienden, o alguna aclaración que desean pedir, interrumpan, levanten la mano y yo les doy la palabra. Entonces, la tarea del director está claramente especificada para todos los niveles y modalidades de nuestra provincia en una de las normas madres de nuestro sistema educativo, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, junto al Estatuto del Docente, junto al Manual de Procedimientos Institucionales de nivel secundario, y lo que quedó del régimen académico serían los 4 pilares que tiene que conocer todo director para poder conducir la institución que tiene a su cargo. Entonces vamos a compartir una síntesis que yo armé sobre las tareas del director en el marco del Reglamento General de Instituciones Educativas. Ahí cambiamos el texto, me dan un segundo. Cualquier duda, me interrumpen y plantean lo que ustedes desean plantear. Valga la redundancia. Muy bien. Entonces ahora dejamos de presentar esto. Y compartimos un texto. Muy bien. El rol del director en el marco del Reglamento General de Instituciones Educativas. Es lo que vamos a ver ahora. Ahí están, ¿lo pueden ver? Perfecto.
Entonces, acá el Reglamento General de Instituciones Educativas ratifica lo que veníamos diciendo sobre la función fundamental del director. Lo vamos a leer textual esto. Es el artículo 50 del Reglamento General de Instituciones Educativas prescribe que el director es el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la institución y tiene la principal responsabilidad de conducirla en el marco de la política educativa y normativa vigentes. Ratifica todo lo que dijimos, ¿no? Conducir la escuela en el marco de la política educativa y normativa vigentes, el proyecto institucional y representarla. Entonces, a partir de esta definición básica de que el director es el responsable de implementar en la escuela la política educativa y normativa vigente, el Reglamento General de Instituciones Educativas determina las distintas tareas del director y las clasifica en tareas pedagógicas, tareas administrativas y tareas sociocomunitarias. No vamos a ver una por una, están en el Reglamento General de Instituciones Educativas, simplemente vamos a hacer hincapié en alguna de ellas. Por supuesto, la primera y principal, promover el derecho a la educación. El rol del director, fundamental, es promover el derecho a la educación. Y en el nivel secundario, este rol adquiere una importancia excepcional. ¿Por qué? Porque la verdad que en nuestras escuelas secundarias nosotros no estamos promoviendo el derecho social a la educación de nuestros jóvenes. Simplemente por un dato, la cohorte que ingresa a primer año, supongan ustedes, con 30 alumnos, logra titular en tiempo ideal solamente 9 o 10, el 29% a nivel nacional. Evidentemente, puede haber factores exógenos, sin duda, sociales, sobre todo, que perjudiquen, que obstaculicen estas trayectorias, pero no es excusa. Los equipos directivos y docentes son los responsables de dar respuestas institucionales a los desafíos que se plantean por estas situaciones sociales adversas de nuestros jóvenes. Así que esto sí es importante dentro del rol del director, promover el derecho a la educación, la inclusión. La inclusión es el eje que atraviesa todas las políticas educativas y en el nivel secundario aún más. Porque ya la ley nacional y la ley provincial de educación tienen casi 20 años y ambas establecieron por primera vez en nuestro país la obligatoriedad del nivel. Y esto convirtió a la educación secundaria en un derecho social y al Estado en el responsable de que se cumpla. Y nosotros somos el Estado. Bien. Después, obviamente, te va a detallar un montón más de tareas. El tema de distribuir tiempos, espacios y tareas, que ahora sufrió una reformulación, en realidad no ahora, ya hace mucho tiempo, ¿no? Con una flexibilización de los tiempos, de los espacios, las tareas y los agrupamientos, que después lo vamos a ver cuando analicemos las líneas de acción de nivel secundario para el periodo 2022-2023. Bueno, coordinar la confección del proyecto institucional. ¿Por qué coordinar? Porque el proyecto institucional, como habrán visto en la capacitación que tuvieron, es una construcción colectiva. Esto también tiene que ver con la dimensión administrativa de la tarea del director, ¿no? Generar, sistematizar y comunicar la información relevante para la toma de decisiones. Esto es importante. Y digamos que es la fundamentación de toda la gestión administrativa de una escuela. Los estados administrativos se tienen que realizar porque es un sistema burocrático y tenemos que elevar la información que solicita a nivel central en tiempo y forma, ¿no? Y aparte tenemos que ejecutar las acciones estatutarias anuales que están previstas en el calendario de actividades docentes, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Bueno, eso es importante, pero nosotros aparte
tenemos que hacer una lectura crítica de esos estados administrativos que generamos. ¿Para qué? Para detectar núcleos problemáticos de la escuela y poder generar cursos de acción para revertirlos. Y eso sí es una tarea fundamental del director. Nosotros tenemos, por ejemplo, una acción que es el informe de avance, que se está por ejecutar pronto, ¿no? A principios de... Ahora bien, tenemos que hacerlo porque somos parte de un sistema y tenemos que cumplir con las prescripciones. Ahora, vos sos director de una escuela secundaria y estás feliz porque todos los docentes comunicaron a las familias el informe de avance en tiempo y forma y te quedás de brazos cruzados. No. El informe de avance es fundamental porque es una señal de advertencia, porque no es vinculante con la calificación del alumno, porque no va a tener, no tiene la fuerza del RITE, del primer RITE o del segundo RITE, y menos aún de la calificación anual. El informe de avance es una señal de alarma, y nosotros como directores tenemos que solicitar a todos los docentes que nos nominalicen los jóvenes que, según estos docentes, están en riesgo educativo, según el informe de avance. Si no, ¿para qué sirve el informe de avance? El informe de avance es para diagnosticar la situación en cuanto a lo que aprendieron los chicos, pero también en lo que enseñamos nosotros, ¿no? Y para poder intervenir para que ese chico que, según el informe de avance, no está aprendiendo, aprenda. Si no, es un papel más. Bien. La verdad que para poder analizar todas las tareas del director tendríamos que hacer un seminario, ¿no? Pero vamos a ver las principales. Estas dos. También son construcciones colectivas. Pero el que las coordina es el director. ¿Y a qué nos referimos? Al plan de continuidad pedagógica y al plan de prevención del riesgo. Son tareas fundamentales del director. Son construcciones colectivas, pero el director las coordina y el director les da la fuerza que tienen para que se puedan implementar en la escuela. Muy bien. Acuerdos institucionales de convivencia, fundamental en el nivel secundario. De hecho, acaba de derogarse la resolución 1709 del 09 de confección de acuerdos institucionales de convivencia y fue reemplazada por una nueva. ¿Por qué? Porque, claro, la problemática social del 2009 no es la problemática social del 2023. Por lo tanto, en los acuerdos institucionales de convivencia debemos sumar la perspectiva de género, la ESI y el mundo digital, que no estaba previsto en la 1709. Quizás alcanzaba con la 1709, ¿no? ¿Por qué? Porque esta resolución indicaba que cada 2 años había que reformular los acuerdos teniendo en cuenta estas modificaciones sociales. Pero evidentemente, como las escuelas tardaban en reformularlo, se prefirió derogar la 1709, reemplazarla, y de esto hace que todas las escuelas tengan que hacer acuerdos de convivencia nuevos. Lo fundamental de los acuerdos de convivencia es la participación de los estudiantes. ¿Por qué? Y acá hay otra tarea inherente al rol del director. No solo tiene que garantizar el derecho social a la educación, sino también tiene que garantizar el respeto que tiene el joven por ser sujeto de derecho. Con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece lo que ya el Estado Nacional había acordado al adherirse a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El joven y el niño dejan de ser objeto de la familia, de la policía, del Estado, de la justicia.
y pasa a ser sujeto portador de derecho. Y nosotros vamos a profundizar dos cuestiones: el derecho social a la educación y el derecho a manifestarse en los ámbitos donde se desempeña. Y el ámbito por excelencia de los jóvenes es la escuela. Escuchar la voz de los jóvenes y garantizar la voz de los jóvenes en la escuela es otra función fundamental del director. Por eso, la derogación de la 1709 y el reemplazo por una nueva resolución donde se enfatiza aún más que en la 1709 la necesidad imprescindible de la participación de los jóvenes. Por eso, un eje de la política educativa de la Dirección Provincial de Educación Secundaria es la participación estudiantil, favoreciendo la organización de los estudiantes, no solo constituyendo centros de estudiantes, sino cualquier otra forma de organización estudiantil. Muy bien. Hablamos del plan de prevención del riesgo y el plan de continuidad pedagógica. Bueno, el plan de prevención del riesgo como construcción colectiva que prioriza el cuidado de las personas, y el plan de continuidad pedagógica y el aprovechamiento integral de la jornada escolar tiene como meta el aprovechamiento del tiempo en la escuela y está de la mano con la intensificación de la enseñanza, ¿no? No hay más horas libres, no van a decir la palabra hora libre en una prueba de selección, ni se les ocurra. Tenemos plan de continuidad pedagógica y aprovechamiento integral de la jornada escolar, en el cual deben participar todos los docentes de la escuela: el director, el vicedirector, secretario, prosecretario, bibliotecarios, preceptores, EMATP, equipo de orientación escolar. Todos tienen que tener sus propuestas para el aprovechamiento integral de la jornada escolar y tienen que formar parte del plan de continuidad pedagógica ante la contingencia de la falta del profesor en esas horas. Nadie se retira de la escuela, nadie entra tarde a la escuela. Muy bien. Y la tarea fundamental intervenir, supervisar y asesorar respecto a los acuerdos de enseñanza, la planificación y las prácticas de enseñanza. Ese es el rol fundamental. Muchas veces los directivos dicen: no, yo no tengo tiempo para leer las planificaciones, para verificar que los acuerdos de enseñanza que se elaboraron al inicio del ciclo lectivo se estén implementando. Menos aún para ir a observar prácticas de enseñanza. Y la verdad que sí, tiene que haber tiempo, porque tiene que haber una correcta delegación de tareas. Y la tarea de supervisar las prácticas de enseñanza de la escuela no se puede delegar. Es una tarea que tiene que hacer el director en conjunto con los vicedirectores. Otras cosas sí se pueden delegar. Y hay que saber delegar. Delegar no es algo caprichoso. Hay que conocer a la persona que se delega, enseñarle la tarea y supervisarla. Se delega la tarea, no la responsabilidad. Pero la supervisión de los acuerdos, la coordinación en la confección de los acuerdos de enseñanza, la supervisión de las planificaciones, la lectura de los temarios, la lectura de las carpetas de los alumnos, para focalizar situaciones de enseñanza inadecuadas e ir al aula, porque ir al aula no es un hecho azaroso, es la consecuencia de un plan de supervisión. Ir al aula, no se va a cualquier aula y a cualquier cosa, dando siempre voz al docente y haciendo una devolución de lo que se observó y un asesoramiento. Esa es tarea primordial del equipo directivo. El director nunca puede dejar de desempeñar esa tarea. Después hay muchas tareas más, pero no vamos a verlas todas porque no terminaríamos nunca, ¿no? Sí terminaríamos, pero nos llevaría un montón de tiempo. Ustedes pueden leer las tareas del director del Reglamento General de Instituciones Educativas y ahí las van a tener todas. Yo les puedo mandar esto, que es una síntesis.
Muy bien. Después el reglamento general habla de las tareas administrativas. La verdad que la gestión administrativa, el director la delega en el secretario. El hecho que la delegue no significa que se desentienda de la misma. Se delega, como yo les dije, en este caso no se puede elegir porque es el secretario y el prosecretario y el equipo de secretaría, pero en el secretario se delega. Se delega la tarea, pero no la responsabilidad. Y la responsabilidad de todo lo que pasa en una escuela es del director. ¿Eh? Esto no significa que tengan miedo. Hay que saber delegar y hay que saber trabajar en equipo. No vamos a detallar acá, punto por punto, todo lo que tiene que ver con las tareas de director en cuanto a lo administrativo. Pero sí quiero que quede claro lo que ya les anticipé. La visión de que lo administrativo siempre tiene un matiz pedagógico. Hay que analizar el estado administrativo en clave pedagógica, porque siempre nos va a dar información que nos permite evaluar la marcha de la escuela. Un registro de asistencia. La asistencia media. Comparar la asistencia media por año, por ciclo, por orientación, por materia. Nos puede ir dando información sobre problemas que tiene la escuela. ¿Por qué faltan más los chicos del ciclo orientado del turno tarde que los del resto de la escuela? ¿Faltan en todas las materias igual o faltan en algunas más y en otras menos? ¿Qué días faltan? ¿Qué notas tienen los pibes en esas materias de esos días que faltan? ¿Cómo es la propuesta de enseñanza de esos docentes? Es decir, no es que el secretario, el jefe de preceptores supervisa que el registro de asistencia esté bien confeccionado y nos quedamos felices. No. Vamos a pedir, porque delegamos, porque todo no lo podemos hacer, al jefe de preceptores que nos informe mensualmente la asistencia media de todos los cursos de la escuela, que nos discrimine la asistencia media por materia. Y esos datos que surgen de un estado administrativo, nos va a servir para sacar conclusiones sobre la marcha de la escuela. No hay que hacer solamente, no hay que confeccionar solamente los estados administrativos que nos pide el nivel central. Podemos crear nuestros propios indicadores que nos van a permitir detectar problemas en la escuela. Y las nuevas tecnologías nos dan herramientas valiosísimas en ese sentido. Los que saben de nuevas tecnologías, no es mi caso, conocen perfectamente que a través de las planillas de Excel, por medio de fórmulas, el mismo sistema te va a dar señales de alarma sobre cantidad de alumnos desaprobados en distintas materias, alumnos que tienen desaprobadas muchas materias, y así podemos intervenir rápidamente. Es decir, el director desde lo administrativo sigue siendo el responsable, pero delega la tarea en el secretario. De hecho, las dos cosas fundamentales que hace el secretario, hace muchas cosas fundamentales, pero dos de las más importantes son el contralor, que ahora se hace por medio digital, que es el SUNA, y la confección de los títulos, que ya se hace con el sistema que se llama SIGME, ¿no? Que se carga en el ABC. Bueno, el título lo firma el director, lo firma el secretario, pero también el director. Y el contralor, ahora no, pero cuando se hacía en papel, lo firmaba el secretario, pero también lo firmaba el director. De hecho, lo dice el Reglamento General de Instituciones Educativas. Así que el rol administrativo de la tarea administrativa del director lo delegan al secretario, pero mantienen la responsabilidad. Y no se tiene que conformar con cumplimentar los estados administrativos solicitados por el nivel o por la Dirección General de Escuelas, sino hacer una interpretación de los mismos para analizar la marcha de la institución. Muy bien. ¿Alguna consulta quieren hacer? Porque yo hablo. ¿Seguimos adelante? ¿No quieren preguntar algo? Bueno, ahí seguimos. Por último, tenemos las tareas de tipo
socioeducativas y comunitarias. Estas tareas tienen que ver con la articulación que debe tener toda institución con la comunidad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la verdad es que los problemas que tienen nuestros jóvenes son tan complejos y difíciles de abordar que la escuela sola muchas veces no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. En ese sentido es fundamental articular con otras instituciones de la comunidad para dar mejor respuesta a los problemas de nuestros jóvenes y fomentar la participación de las familias como corresponsables de la educación de sus hijos. Es fundamental. La tarea educativa tiene que tener la responsabilidad de los equipos directivos y docentes, pero también de las familias. Y para que esa responsabilidad se pueda ejercer, tenemos que hacerlas participar. Y aparte, las familias también nos van a dar información valiosa para poder analizar la marcha de la escuela. De hecho, en el diagnóstico participativo que se tiene que hacer cuando se confecciona el proyecto institucional, hay que dar voz a los jóvenes y a las familias. Es decir, lo sociocomunitario y socioeducativo tiene que ver con articulaciones que necesita hacer la escuela con las iglesias, la justicia, las ONG, el servicio local, el servicio zonal, instituciones de salud de nuestra comunidad, para poder intervenir en problemas que tienen nuestros jóvenes desde los diversos sectores y poder solucionarlos mejor. Se pueden construir verdaderas redes entre todas las organizaciones de la comunidad con reuniones periódicas para abordar estas problemáticas. Es lo óptimo, ¿no? Articular con las instituciones de la comunidad no solamente cuando tenemos un problema, sino en forma sistemática a través de la construcción de redes. En Florencio Varela, por ejemplo, el ingeniero ¿cómo se llama? En Hudson hay una red que agrupa todas las instituciones comunitarias y que funciona muy bien. ¿Alguna consulta sobre las tareas del director? ¿Seguimos entonces? Muy bien. Ahora, vamos a enmarcar brevemente todas estas tareas en el Plan de Trabajo 2022-2023 de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Así que vamos a compartir otro texto. Después les enviamos todo. Yo creo que ustedes dejaron sus correos, ¿no? Sí, sí, sí. Bárbaro. Muy bien, ahora compartimos ya, ¿eh? Bueno, el documento es de la Dirección Provincial de Educación Secundaria y se llama Líneas Prioritarias para el periodo 2022-2023. Esto es muy importante, ¿no? Porque es de nuestro nivel. Acá se enumeran cuáles son las principales líneas de acción de la Dirección Provincial de Educación Secundaria en este periodo. Nosotros como directores tenemos que tener en cuenta estas líneas prioritarias porque las tenemos que implementar en nuestras escuelas, ¿no? Y, perdón, menciona varias. La primera es renovar la escuela. Y acá lo que se busca es una flexibilización de los tiempos, los espacios y los agrupamientos. ¿Para qué? Para poder atender mejor y acompañar mejor a las trayectorias de nuestros jóvenes. Perdón.
Romper la gramática escolar basada en enseñar a todos los jóvenes lo mismo, de una sección, lo mismo, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y generar agrupamientos flexibles en función a las necesidades de nuestros jóvenes. Pueden ser agrupamientos especiales a un solo fin para resolver un problema, por ejemplo. Un caso puede ser chicos que ingresan a primer año con problemas en su alfabetización, que son un obstáculo para poder aprender. Supongan ustedes que tienen 3 o 4 alumnos de cada primero, tienen 6 primeros, se le hace un subgrupo, un agrupamiento, por fuera de las secciones, de 22 o 23 alumnos de todas las secciones de primero que tienen este problema. Los hacemos venir a contraturno con el bibliotecario para que implemente un taller que fortalezca a los jóvenes en ese problema que tienen. Esto se llama intensificación de la enseñanza. Esto se llama flexibilizar los agrupamientos, los tiempos y los espacios de una escuela para dar respuesta a los problemas de los jóvenes. Y en este contexto tenemos que utilizar todos los recursos humanos que tenemos. Bibliotecarios, MATP, preceptores. Los preceptores son docentes y tienen su tarea específica, pero también pueden desempeñar este tipo de actividades. Muy bien, entonces, renovar la escuela significa esto. Y esta es una línea de acción de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. La segunda línea de acción habla de robustecer la enseñanza, que es un poco lo que ya expresamos, pero aparte habla de incorporar las nuevas tecnologías a la enseñanza, habla de la necesidad de reformular el régimen académico y de supervisar la implementación del diseño curricular en las aulas. Tarea fundamental ¿de quién? Del director y de los vicedirectores, que son los cargos por los cuales ustedes van a participar de la prueba de selección. Ahora bien, lo del régimen académico lamentablemente se dio por tierra por ahora. De todas maneras, la comunicación conjunta 1 del 2022 es una flexibilización del régimen académico, pero lo que se buscaba era un régimen académico absolutamente distinto, que realmente sirva para acompañar las trayectorias de los jóvenes, en lugar de ser un obstáculo. Y no es un capricho esto, sino que parte de investigaciones que ya se hicieron desde la primera década de este siglo. Aguerrón, Dotterich y Southwell investigaron sobre la rigidez del régimen académico como un obstáculo para la inclusión de los jóvenes, sobre todo de los sectores populares. Sistema de asistencia tan duro, el sistema de calificaciones tan exigente, que generaba repitencia y exclusión. Y la verdad que la repitencia no le sirve a nadie. Mi postura personal es que no debería haber repitencia, sino debería haber proyectos para acompañar a los jóvenes a través de toda su trayectoria para que aprendan. Pero bueno, evidentemente no se pudo, y es una lástima, porque realmente el régimen académico hay que flexibilizarlo. No se puede, es decir, la falsa idea de justicia es pedirle a todos lo mismo al mismo tiempo, suponiendo que eso es justo porque todos se le ponen a todos las mismas reglas. Pero no se le puede pedir a todos lo mismo si son absolutamente distintos. No es lo mismo un chico de un distrito rico del conurbano que un chico de un distrito pobre. Y no es lo mismo un chico del distrito pobre de la zona céntrica a un chico de un distrito pobre de la zona periférica o rural. No es lo mismo. Por lo tanto, no se le puede pedir lo mismo. Por eso hay que flexibilizar el régimen académico. Para mí, ¿no? Pero no para mí, para los autores que saben 20 veces más que uno, ¿no? Y la realidad, aparte de uno de haber estado por las escuelas, lo confirma. Y el hecho de que solamente 29 de cada 100 chicos se reciben tiempo y forma en secundaria, me parece que es un dato irrefutable. Muy bien. Construir ciudadanía, democratizar la escuela y producir lenguaje. Bueno, esto ya lo anticipé. La verdad que la construcción de ciudadanía, la participación de los estudiantes, es una línea
política fundamental de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Siempre van a salir problemáticas sobre participación estudiantil y acuerdos de convivencia. No sé, justo derogaron la 1709, que estaba en la disposición de llamado a prueba de selección, y la nueva resolución no está. Así que por ahí eso va a ser una complicación para los jurados a la hora de hacer las problemáticas, ¿no? Porque no pueden incorporar algo que no está en la bibliografía. Y la nueva resolución no está. Bien. Lo que se propone es una ciudadanía activa en la escuela. No estudiarse de memoria el artículo 14 bis y el artículo 14 de la Constitución y todas las declaraciones de derechos y garantías, sino que la escuela tenga un ambiente participativo donde los jóvenes puedan construir ciudadanía. Se construye ciudadanía en un aula de matemática, donde los jóvenes están sentados en grupo, donde los jóvenes participan de su aprendizaje, donde el profesor propone actividades desafiantes para su inteligencia, pero no inabordables, donde se trabaja con el error y donde finalmente se construye colectivamente el conocimiento que valida al docente. Eso también es construir ciudadanía. ¿Por qué? Porque es una forma de enseñar que propende la participación de los jóvenes y el trabajo colectivo. Bien. Es decir, no se construye ciudadanía solamente en las horas de construcción de la ciudadanía del ciclo básico, trabajo y ciudadanía de sexto, política y ciudadanía de quinto, salud y adolescencia de cuarto. La ciudadanía se construye en la escuela permanentemente, a través de la participación en las organizaciones estudiantiles y a través del ambiente y la forma en que enseñan los docentes. Muy bien. Ya hablamos de los acuerdos de convivencia. Como ven, estas son las grandes líneas. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Fortalecer a las instituciones. Fortalecer la construcción de datos para la toma de decisiones. Fíjense que esto ya lo hablamos, ¿eh? Datos para la toma de decisiones. Ya dijimos, los datos no son un fin en sí mismo, los datos son un insumo que nos permite a través de su análisis tomar las mejores decisiones para mejorar a la escuela. Y acá, nuevamente, en las líneas de acción, las líneas prioritarias de acción 2022-2023, cuando habla de fortalecer a las escuelas, habla de construir datos para tomar decisiones. Garantizar, nuevamente lo que estamos diciendo, la universalidad de nivel secundario. Bueno, habla acá de continuar la revisión del régimen académico, lamentablemente no se pudo hacer. Bueno, y habla de cuestiones que son más del nivel central, ¿no? Como cambiar orientaciones de las escuelas, imponer nombre a las escuelas. De todas maneras es importante, ¿no? Si una orientación no responde a las demandas de la comunidad, hay que cambiarla. Las escuelas tienen que tener nombre, no pueden no tener nombre. Y acompañar a... Bueno, esto es más del nivel central que del rol del director. Bueno, esto también en el nivel secundario cobra una importancia fundamental. Todos ustedes saben que los fines de la educación secundaria son 3, ¿no? Los fines de la educación secundaria son que el alumno logre construir ciudadanía y participar en la vida democrática, que los jóvenes puedan insertarse en el mundo del trabajo y que puedan continuar sus estudios en el nivel superior. Entonces, la articulación con el mundo del trabajo y los estudios superiores es fundamental. ¿Por qué? Porque son 2 de los 3 fines de la educación secundaria. Y en este marco se trabajó mucho la articulación con el mundo del trabajo. Antes, ¿qué teníamos en secundaria? Los itinerarios formativos que tienen algunas de las escuelas, las más antiguas en general. Teníamos la posibilidad de hacer pasantías, muy pocas lo realizaban. La media 2 de Varela tiene pasantías. Es una experiencia muy valiosa la pasantía. Y después teníamos la materia de sexto, trabajo y ciudadanía, que
desarrollaba contenidos como las distintas formas de trabajo, el trabajo en nuestros tiempos, la historia del trabajo, y también cuestiones prácticas como confeccionar un currículum. Es decir, una materia que tenía contenidos referidos a el mundo del trabajo, que era facilitador para la inserción posterior del joven en el trabajo. Trabajo y ciudadanía del sexto. Y después tenemos, a través de todas las materias del Departamento de Ciencias Sociales, el trabajo como contenido. El trabajo a través del tiempo, ¿no? Un contenido de estudio del trabajo. Ahora se reforzó se reforzaron las acciones tendientes a lograr el fin de que los jóvenes articulen bien con el mundo del trabajo a través de un nuevo programa que se llama CLAM, Secundaria Profesional. Es decir, esta articulación con el mundo del trabajo se reforzó por esta iniciativa que empezó el año pasado de Secundaria Profesional, que son como una especie de actualización de los antiguos itinerarios formativos, en los cuales los chicos aprendían contenidos contables, contenidos sobre nuevas tecnologías, software, hardware, todo esto que era muy facilitador de su empleabilidad. Muy bien. En un momento también hubo una articulación con la Unión Industrial de Florencio Varela, muy interesante. No sé si se continúa realizando. La pasantía es muy importante, La pasantía es muy importante. Las técnicas tienen directamente prácticas profesionalizantes. Y con el nivel superior, es otro de los fines de la educación secundaria, el rol del director es facilitar el paso del joven del nivel secundario al nivel superior. Queremos que todos nuestros chicos egresen título en mano y sigan estudiando en el nivel superior, porque el único capital real, verdadero, es el capital humano. Y el capital humano se forja a través de su trayectoria en el sistema educativo. Y los países que salieron del subdesarrollo lo hicieron porque apostaron a la educación. Todos ellos. Irlanda, Finlandia, Corea del Sur. Con diferencias, todos pasaron del subdesarrollo al desarrollo apostando a la educación. Entonces, tenemos que hacer que todos titulen. No podemos descuidar la tasa de egreso. La tenemos que estar mirando siempre. Y tenemos que hacer una supervisión atenta del último año de estudio para que todos titulen, intervenir preventivamente. Cuando el daño ya está hecho, porque pueden salir problemáticas sobre el daño realizado, tenemos que ir a buscar a esos pibes que terminaron sexto y no tienen el título. Tenemos que armarle dispositivos institucionales para que den las materias, vía remota, encuentros, secuencias de trabajos prácticos para que finalmente esos chicos se reciban. O tenemos que articular con fines pendientes de acreditación o el plan progresar. Progresar no, egresar, perdón. Es básico en el rol del director preocuparse por la titulación, por la articulación con el mundo del trabajo y por la articulación con el nivel superior. Aparte de la titulación con el nivel superior, tenemos que tener proyectos de acercamiento, visitar muestras de las universidades, que profesores de la universidad o de los profesorados se acerquen a la escuela, Y tenemos que tener, mediante el equipo de orientación escolar, si es posible, o articulando con otras instituciones, propuesta de orientación vocacional para nuestros jóvenes. Acercamiento al nivel superior, orientación vocacional y titulación son los 3 puntales de nuestra articulación con el nivel superior. Muy bien. Ahí seguimos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, acá habla de articular con el nivel superior como otra línea de acción de nuestra Dirección Provincial de Educación Secundaria para la formación permanente de los docentes. Eso es muy importante, lo de la formación permanente de los docentes. ¿Por qué? Ahí voy, Porque en la disposición de este año es muy parecida a la disposición del año pasado. Estoy hablando de la disposición de llamado a prueba de selección. Tiene como novedades, por ejemplo,
el programa CLAN, que antes no estaba, que es la secundaria profesional, el Consejo Provincial de Convivencia, que antes no estaba, y tiene mucho material sobre participación estudiantil. Pero aparte incorpora, después lo vamos a ver, dentro de las dimensiones de la gestión del director, la que tiene que ver con favorecer la formación permanente de los docentes y su propia formación permanente. Así que es una tarea muy importante la de la formación permanente. Obviamente no podemos obligar a un docente a que se forme, pero bueno, por ejemplo, en una problemática donde los docentes están enseñando mal una determinada área de estudio, ustedes siempre tienen que proponer acciones. Igual vamos a tener un encuentro sobre problemáticas, ¿no? Una acción puede ser articular con el CIE, a través de una capacitación situada en la escuela. Si estamos teniendo problemas de enseñanza en ciencias sociales, podemos articular con el CIE para que un ETR, un miembro del ETR del equipo técnico regional, se haga presente en la escuela a través de una capacitación situada. Es decir, la formación permanente propia del director y de los docentes es una de las tareas pedagógicas del director. Muy bien, y ahí termina. Estas serían entonces las grandes líneas de acción. Después yo les envío todo esto, ¿no? Bueno, se los envía el observatorio. Renovar la escuela, robustecer la enseñanza, construir ciudadanía, democratizar la escuela y producir lenguajes, fortalecer las instituciones, articular la escuela con el mundo del trabajo y los estudios superiores, desarrollar la formación permanente de los docentes y articular con las instituciones de la comunidad, que ya lo desarrollamos cuando vimos las tareas del director, por lo tanto no lo vamos a repetir. Así terminaríamos las grandes líneas de acción de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Y falta un montón todavía, ya ahí sí avanzó el tiempo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido, que yo expliqué mal? Porque es importante hacer la aclaración. Por ahí no es que no entendió el otro, es que uno explicó mal, ¿no? Eso los docentes deberían cuestionárselo también. Muy bien. Y en general es que uno explica mal, no que el otro no entiende. De todas maneras, sería una visión un poco expositiva, ¿no? Lo que estamos, no sería lo que dice nuestro diseño. Pero bueno, estos tipos de encuentros son así. Perfecto. Bien. Vieron que el Reglamento General de Instituciones Educativas habla de las tareas del director y las clasifica en tareas pedagógicas, tareas administrativas y sociocomunitarias. El Reglamento General de Instituciones Educativas ya tiene sus años, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones que van cambiando y nosotros nos tenemos que regir por la disposición de llamado prueba de selección, que habla de la gestión y las dimensiones de la gestión. Y sí habla de la dimensión pedagógica, la dimensión técnico-administrativa, pero no habla de la dimensión sociocomunitaria, sino de la dimensión político-comunitaria, y agrega la dimensión comunicacional, que es fundamental en estos tiempos. Esto lo vimos en el primer encuentro, no sé si ustedes participaron, pero es importante repasarlo. ¿Por qué? Porque en el eje 3 de la disposición, que se llama las prácticas del director y la directora, te dice dimensión pedagógica, dimensión política comunitaria, dimensión técnico-administrativa, organizativo-administrativa y dimensión comunicacional. Es decir, cuando ustedes abordan una problemática, la tienen que solucionar desde las 4 dimensiones. Eso también lo dijo Miriam Memo en la primera charla. Esto no significa que sean compartimentos estancos. Todas las dimensiones interactúan, ¿no? Pero a fin de entenderlas, las clasificamos de esa manera. Bueno, ahí compartimos el documento. Ahí vamos. Muy bien. En principio, definamos lo que es gestión.
Es el proceso de intervenciones para que las cosas sucedan de determinada manera. Es decir, la gestión es algo intencional. Son acciones que se realizan para que algo suceda de una determinada manera. Si nosotros queremos confeccionar los acuerdos institucionales de convivencia, la gestión consiste en organizar la secuencia de acciones que permitan finalmente tener un documento llamado Acuerdo Institucional de Convivencia. Y en la escuela, la gestión es responsabilidad del director. El director es el responsable de la gestión institucional. Que la disposición de llamado a prueba de selección divide en 4 dimensiones, cuando habla de las tareas del director y de la directora. La política comunitaria. Vamos a leerla porque están recontra resumidas acá. Esto lo confeccioné yo. Tiene que ver con el posicionamiento del director y el equipo docente como garante de la política educativa. Ya lo dijimos reiteradamente. Y se refiere al conjunto de actividades que promueven la participación de los distintos actores de la comunidad. También lo desarrollamos. Pedagógica. Esta dimensión de la gestión es la que da especificidad a las escuelas, ¿no? Porque todas las instituciones tienen gestión política, tienen gestión administrativa y tienen gestión comunicacional, pero solamente las escuelas tienen la gestión pedagógica, la que da especificidad a nuestras instituciones educativas. Está constituida por los vínculos que se construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. Es la que da especificidad a las instituciones educativas y se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje incluye la evaluación, que forma parte de los mismos, ¿no? Bien. Acá, digamos, el director debe ejercer su liderazgo sin ningún lugar a dudas, porque es el que da especificidad a la escuela. No puede dejar de realizarse la gestión pedagógica, no puede dejar de participar en la concreción de los acuerdos de enseñanza, en la supervisión de las planificaciones, en la observación de los libros de tema, de las producciones de los alumnos, y no puede dejar de ir al aula. Porque es irrenunciable la gestión pedagógica. No nos pueden tapar los papeles, siempre tiene que haber lugar para la gestión pedagógica. Tenemos que saber delegar. Después tenemos la dimensión administrativa organizativa. La organización constituye el soporte de la escuela, ya que articula el funcionamiento de las personas y los equipos de trabajo. La verdad que es el hecho de que la gestión pedagógica, digamos, le da especificidad a la escuela, no significa desvalorizar lo administrativo organizativo. Si la escuela no está organizada, no puede funcionar. Lo mínimo que tiene que tener una escuela para funcionar es tener claramente determinados los tiempos, los espacios y los agrupamientos. Si no, es imposible que funcione. Eso es lo mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo. Si la escuela no está organizada, todo se hace complejo y difícil. Porque la organización es el sustento de la escuela, el soporte de la escuela, que permite que se puedan desempeñar las tareas que tienen que ver con lo pedagógico. En este marco, lo administrativo incluye la producción de información relevante. Esto ya lo analizamos cuando vimos las tareas del director. Lo administrativo como la producción de información relevante. Y lo que sí agregaron, y me parece muy importante, en estos tiempos, es la gestión comunicacional. Es la que incluye los procesos mediante los cuales los miembros de la escuela se ponen en contacto los unos con los otros. Y acá viene la importancia de la gestión comunicacional. Su implementación es imprescindible para el trabajo en equipo y la democratización de la escuela. Entonces, para que una escuela sea auténticamente democrática, tiene que haber canales de comunicación fluidos que permitan la retroalimentación, es decir, el ida y vuelta, y aparte diversos o redundantes. Informar lo mismo a través de distintos canales, que pueden ser, por ejemplo, el libro de actas institucionales, carteleras, el WhatsApp institucional, el correo del ABC, lo mismo con las familias. Porque si los actores institucionales no están informados, no
se les informa de lo relevante que tienen que saber sobre la escuela, la participación es ficticia, no cuentan con sustento para poder participar. Y obviamente no hay posibilidad alguna de trabajo en equipo sin comunicación. Por eso, las dos autoras que más se ocupan de lo comunicacional, que son Acerboni, la otra no me la puedo acordar. Bueno, hablan de la necesidad de que las escuelas tengan un proyecto institucional, perdón, un proyecto comunicacional, que establezca claramente la forma de comunicación con las familias, con los docentes, con los auxiliares, los diversos canales, qué tipo de información se va a socializar, la forma en que se va a propender a la retroalimentación, la forma de poder comprobar que realmente la información llegó y fue leída. Todo eso formaría parte de un proyecto comunicacional. Muy pocas escuelas lo tienen. Muy bien. Estos serían entonces las 4 dimensiones de la gestión del director.